Pues buenos días a todas. Salgo de un catarro bien fuerte, o sea que perdonadme si en algún momento tengo aquí tos o voz angosa o lo que sea, perdonad. Bueno, yo encantada de estar aquí esta mañana. Yo creo que es una buena noticia para todas el hecho de que el equipo de Acción Liberadora pues esté tan eficazmente dando seguimiento a cosas que nos hemos propuesto hace relativamente poco, ¿no? Como es empezar a tener un espacio entre todos los proyectos para que podamos también pues, tener o forjarnos una opinión, valorar, tener un posicionamiento y sobre todo favorecer el debate entre todos los proyectos de la congregación que trabajamos en España. Y desde ahí, pues desde el proyecto Esperanza sí que nos pareció una iniciativa muy importante, interesante, y nos ofrecemos a poder apoyar y colaborar, impulsar. Así que bueno, pues en esa clave estamos hoy aquí y muchas gracias al equipo de Acción Liberadora por el trabajo que vamos a hacer. Este va a ser un poco el contenido de este ratito que vamos a pasar ahora a primera hora de la mañana. Desde el equipo de Acción Liberadora nos pedían que pudiéramos centrar un poco al inicio de la mañana qué es la trata de seres humanos, qué implica tener una perspectiva de derechos humanos, cuáles son los mecanismos legales que existen actualmente y las dificultades que encontramos en su aplicación, ¿vale? Yo sé que hay muchos proyectos que sí que estáis y estamos muy especializados en este tema, otros proyectos menos, algunas personas con mucha formación, otras con menos. Entonces, bueno, vamos a partir un poco de, por lo menos en la primera parte, de fijar y de poner en común también unos contenidos básicos que yo creo que también es algo que nos ayuda. En la línea de lo que exponía Eva ahora al principio, a mí al preparar esta presentación me venía una imagen, ¿no? Y es que yo creo que muchas veces en el día a día, desde los proyectos, estamos con un foco único, ¿no? Con un catalejo, con un foco único que para mí pues se centra básicamente en cada una de las mujeres individuales con las que tenemos contacto, con las que trabajamos, a las que queremos apoyar, ¿vale? Esa respuesta individualizada, concreta, a cada una de las mujeres con las que intervenimos, ofreciéndoles todos los servicios de los que somos capaces y de los que ponemos al servicio de las mujeres, ¿no? Este es el foco en el que generalmente estamos de forma prioritaria en el día a día. Y esta mañana la propuesta es utilizar o traer una herramienta que tenga dos focos, ¿no? Que tenga dos miradas que nos ayude a darnos cuenta de que además del trabajo individualizado con cada una de las mujeres, también hay una realidad global que las afecta a todas ellas, ¿no? A todas aquellas, en este caso en esta mañana, que son víctimas de trata y que como tal tienen toda una serie de aspectos en común, tienen una realidad común y el Estado, la respuesta del Estado, la respuesta de las organizaciones también responde ante esa realidad global, ¿no? Entonces, unir este foco, tener esto que tienen en común todas las mujeres, todas las personas que son víctimas de trata en España, para poder, sobre todo, centrarnos hoy en esa labor de querer proponer, querer incidir, querer denunciar, querer anunciar, como decía ella, ¿no? Y para eso, pues yo sí que creo que es fundamental que seamos capaces de darnos un tiempo, un espacio de calidad para poder analizar, para poder reflexionar, para poder valorar, opinar, difundir luego aquello en lo que hemos acordado o que hemos podido fijar, negociar, establecer alianzas, trabajar en red, ¿no? Ese es el otro foco en el que yo pues, os propongo, y creo que esta jornada general nos propone que nos centremos en esta mañana, ¿no? Que lo hagamos dándonos permiso para ello y dándole toda la importancia que tiene. Bueno, pues
pues esta primera parte de qué es la trata de seres humanos, yo creo que lo primero que hay que decir es que la trata de seres humanos es un delito. Es un hecho contrario a la ley, como tantas otras cosas, ¿no? Un hecho contrario a la ley también puede ser un robo, un allanamiento de morada, conducir bajo los efectos de X nivel de alcohol, es decir, un delito, un hecho antijurídico, un hecho contrario a la ley. Esto no siempre ha sido así. Ya sabemos que hasta hace 200 años la esclavitud, la trata de esclavos y esclavas era algo absolutamente legal y era un negocio legal, ¿no? O sea que también nuestra realidad afortunadamente va evolucionando. En concreto este delito tiene 3 elementos que son, en primer lugar, una serie de acciones, ¿no? Que alguien capte, transporte, traslade, acoja, reciba a una persona recurriendo a una serie de medios ilícitos contrarios a la ley, como pueden ser la amenaza, el uso de la fuerza, otras formas de coacción, el rapto, el engaño, el abuso de poder o el abuso de una situación de vulnerabilidad. Y muy importante, ponemos los puntos suspensivos porque esta enumeración es una enumeración abierta, ¿eh? Puede ser cualquier otro medio ilícito, cualquier otro medio de coacción que no esté enumerado aquí, también puede ser un medio que se utilice para cometer el delito de trata. Con una finalidad que puede ser el someter a la persona a explotación sexual, que es la realidad que más conocemos y que también está en los proyectos que trabajamos en este tema en España, pero también someter a la persona a explotación en la mendicidad, en cualquier sector laboral. Hemos tenido casos, por ejemplo, de trata para explotación en la agricultura, trata para la explotación en la venta ambulante, trata para explotación en el ámbito del servicio doméstico, y también la definición, porque esto está basado en la definición que hacen Naciones Unidas en el Protocolo de Palermo del año 2003, el tráfico, trata para el tráfico de órganos, matrimonio forzado o para la comisión de actividades delictivas. El consentimiento, que es uno de los temas que siempre también a veces nos confunde, ¿no? Pero bueno, la mujer había dicho que sí, había consentido o no, esto tiene importancia, no tiene importancia. Bueno, pues una clave muy importante es que el consentimiento que la persona haya podido dar en un determinado momento no es relevante y no se tiene en cuenta siempre que se haya utilizado alguno de estos medios coactivos, de engaño, de fraude, rapto, ¿vale? O sea, esto es lo que en derecho llamamos consentimiento viciado, un consentimiento que aunque tú lo hayas prestado deja de tener valor y deja de tener relevancia cuando el consentimiento tú lo prestaste sin tener realmente un conocimiento de la realidad, ¿no? O bajo una presión, es decir, no es un consentimiento válido, ¿eh? Y esto es importante que lo entendamos. Y la otra clave interesante es que en el delito de trata se tiene que dar una de estas acciones con uno de los medios para uno de los fines, como mínimo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que no se tienen que dar todas las acciones, ni todos los medios ilícitos y coactivos, ni por supuesto todas las formas, la finalidad de explotación, ¿eh? O sea, bastaría con que alguien sea captado por medio de una amenaza para someter a esa persona a explotación en cualquier sector, ¿vale? A veces nos confundimos y entendemos que si no ha habido la captación y el traslado y la recepción y la acogida y el alojamiento de la persona y no ha habido amenazas y violencia física y psicológica y encierro bajo llave y no sé cuántas cosas más, a veces nos podemos confundir y pensar que entonces no estamos ante un caso de trata. Y eso no es así, ¿eh? Legalmente, una de las acciones con uno de los medios para uno de los fines bastan para que el delito de trata tenga lugar. Pero es que además de un delito, la trata, y esto nos parece importante porque además la congregación también tiene ese enfoque de género, es una forma de violencia de género. En esta imagen vemos
muchas de las, ¿no? En nuestra mano, el acoso sexual, la violencia física, la violencia psicológica, muchos aspectos de la violencia de género. Y la trata de personas, la trata de mujeres en concreto, sí que entendemos que es una forma de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque entendemos que la trata de personas no es neutral en cuanto al género. Si decimos que, según las estadísticas de Naciones Unidas, el 80% de las personas que a nivel global, a nivel mundial, están afectadas por la trata, el 80% son mujeres y son niñas, pues ya se nos disparan las alarmas, ¿no? Pero es que además lo que tenemos que entender y lo que hay detrás de esto es que la trata de mujeres está relacionada con toda una base, un caldo de cultivo en nuestras sociedades, tanto de origen como de tránsito como de destino, de desigualdad, discriminación, violencia contra la mujer, ¿no? Por eso decimos que es muy importante que todo esto no es una casualidad, sino que es fruto de una relación causal, de una relación causa-efecto. El 80% de las personas en el mundo víctimas de trata, sean mujeres y niñas, nos está hablando de una relación causa-efecto entre la discriminación, la desigualdad, la violencia que sufren las mujeres y las niñas por el hecho de serlo, con la vulnerabilidad y la posición más difícil que tienen en la sociedad, que hace que muchas veces tengan que emigrar o que buscar una salida o que aceptar una oferta de trabajo en condiciones que las hace más vulnerables proporcionalmente a sufrir la trata, además de la explotación propiamente, también el tema del género que tiene. Y además, la trata, además de ser un delito y de ser una violación de derechos humanos, entendemos que es una violación de los derechos humanos. Esto no siempre se ha entendido así. Yo creo que se ha ido ganando en conciencia, ganando en sensibilidad, y yo creo que es importante decir que esto también es un logro, que a día de hoy se entienda que la trata de personas y la trata de mujeres es una violación de los derechos humanos, es muy importante porque tiene que tener consecuencias en la práctica. No es simplemente un título así como más dramático, que lo haga más llamativo, que nos quedemos en la retórica, sino que esto tiene que tener consecuencias en la práctica. Y para, desde luego vamos a profundizar, ¿no? Pero tomar conciencia de que no solo es un hecho, un delito, un hecho antijurídico, como puede ser un robo no es una violación de los derechos humanos, la trata sí lo es. ¿Por qué? Porque está afectando a derechos absolutamente básicos que toda persona tiene desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, tiene o debería de tener, independientemente de cuál sea el país en el que nazca, independientemente de cuál sea su estatus administrativo, independientemente de cuál sea su situación, todos y todas deberíamos de tener garantizado y respetado el derecho a la vida y a la seguridad, el derecho a la dignidad, a la integridad física, a la libertad de movimiento. Ninguna persona debería estar sometida a un trato cruel, inhumano o degradante, y desde luego a día de hoy, afortunadamente, ninguna persona debería de estar, porque se reconoce como una violación de derechos humanos, sometida a esclavitud o a servicio. Por lo tanto, como resumen, tenemos que al menos de la trata de personas podemos decir esas tres cosas, ¿no? Delito, violencia de género y violación de los derechos humanos. Avanzando, perdón, un poquito más, queríamos centrarnos en la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y esto significa tener un enfoque centrado en la víctima. Por eso también, aparte de la perspectiva de derechos humanos, vamos a hablar un rato de qué es una víctima de trata, quién es víctima de trata, en qué sentidos es víctima de trata, qué consecuencias tiene eso o debería tener. ¿Desde qué perspectiva queremos abordar el tema? Esto nos obliga a hacernos una serie de preguntas, ¿no? Por lo menos, ¿dónde nos posicionamos? ¿Hacia dónde elegimos mirar? ¿Desde dónde elegimos mirar? ¿Vale? Porque cuando hacemos este juego de metáfora de la perspectiva es realmente esto, ¿no? ¿Hacia dónde yo miro? ¿Desde
desde dónde miro, con qué perspectiva, cómo lo enfoco. Y no da igual cómo lo haga, porque dependiendo de cómo yo enfoque este problema, de cómo lo entienda, desde dónde mire y de hacia dónde mire, todas mis propuestas, mis iniciativas, mis actuaciones, mis reivindicaciones van a ir en una línea o en otra. Entonces no da igual, es muy importante afianzar esto, planteárnoslo, confirmarlo y desbloquearlo. Podemos quedarnos en ver toda la problemática que tiene que ver con la trata y que se relaciona con crimen organizado, mafias. Esta es una de las perspectivas o uno de los puntos. También la trata en su relación con la inmigración irregular. La trata en su relación con el orden público. ¿Qué pasa, no? Cuando se hace un uso del espacio público para unas cosas o para otras y eso genera conflictos y unos reclaman una cosa y otros reclaman la siguiente. Esto lo vemos, por ejemplo, con las ordenanzas municipales, como es el caso de Barcelona y como va a ser pronto en Madrid, ¿no? Es un tema de orden público. Pero también es un tema de salud pública, preocupación. ¿Qué pasa con enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué pasa con la tuberculosis? ¿Qué pasa con temas que también nos preocupan, ¿no? Pero también en la medida en la que es un negocio muy lucrativo y un negocio ilícito, también podríamos centrarnos en ver qué supone evasión de impuestos, blanqueo de capitales, que eso luego además tiene un problema, porque es lo que deja de ingresar el Estado, pero también la capacidad de corromper a las autoridades, ¿no? Cuanto más dinero en negro, más dinero fuera de control, más capacidad también de sobornar, de pagar favores, de conseguir pues respuestas también por parte de la administración de forma ilícita, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando ahora salía en las noticias todo este jaleo en Cataluña, en el pueblo, en Lloret, pues me venía mucho esta reflexión que también nos aportaba la Organización de América Latina, ¿no? Que es que también el riesgo de la trata y de todos estos negocios tan lucrativos, ilícitos, es la capacidad que tienen de corromper al Estado, ¿no? Porque claro, llega un señor forrado, invierte en el pueblo y paga el polideportivo municipal y no sé cuántos servicios y da respuesta a demandas ciudadanas. Y bueno, pues todo eso también luego tiene una contrapartida, ¿no? Y es lo que muchas veces, escuchando una vez a una compañera de una organización que venía de México, pues nos decía, ¿no? Es que ya se convierte en un problema que entra de lleno en el funcionamiento del Estado y que desvirtúa y corrompe lo que es la función del Estado, ¿no? Entonces ese riesgo también está. Pero bueno, todo esto nos hace también preguntarnos, ¿no? Dentro de todos estos problemas, dentro de todos estos enfoques, dentro de todas estas realidades que están relacionadas con la trata, ¿cuál es nuestra prioridad? Nosotras, ¿dónde estamos? ¿Desde dónde miramos y hacia dónde queremos mirar? ¿Y dónde ponemos el foco? Y para nosotras, entiendo que esto es común y que optamos porque sea así y por lo tanto es una decisión y hasta una decisión política. Nos posicionamos en que la trata tiene que ver con los derechos humanos y que los derechos humanos tienen que estar en el centro de nuestra mirada, en el centro de nuestra preocupación cuando hablamos de este tema. Y eso, como decía antes, tiene que tener consecuencias. Se tiene que ver en la práctica y en la realidad. ¿De qué forma? Pues desde luego, si somos coherentes y los derechos humanos están en el centro, lo primero que tenemos que ser muy conscientes y que tenemos además que reivindicar es que entonces hay una responsabilidad del Estado. Siempre que hablamos de una violación de derechos humanos, automáticamente decimos como contrapartida, ¿no? La otra cara de la moneda es el Estado tiene una responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un mandato de prevenir las violaciones de los derechos humanos, proteger a las personas que han sufrido la violación de derechos humanos, reparar el daño en todos los sentidos y a todos los niveles, el daño que ha sufrido la persona y compensar ese daño. Entonces esto ya nos da una clave de violación de derechos humanos, responsabilidad del Estado y además colocar a las víctimas en el lugar central,
que ellas tengan la prioridad, que la primacía, la prioridad la tengan sus derechos, y desde luego evitar la revictimización. Eso es lo que en la práctica significaría que realmente estamos teniendo un enfoque centrado en la víctima y un enfoque de protección de sus derechos humanos a la hora de confrontar la realidad de la trata. Profundizando un poco más en el tema de la victimización y de la víctima de trata, porque yo creo que esto es importante, ¿no? Está la primera victimización, la victimización primaria, inicial, que es la que tiene que ver directamente con el delito, con el hecho delictivo, ¿eh? El daño que sufre la víctima directamente como consecuencia del delito. Esto es lo que se llama victimización primaria. ¿Quién es víctima de trata? Porque esto de la víctima tiene también su aquel, ¿no? Parece a lo mejor en un primer momento muy claro, pero luego no lo es. Y esto luego también tiene derechos, porque, o sea, tiene consecuencias, porque en función de quién entendamos que es víctima y a quién reconozcamos como víctima, a esa persona le vamos luego, teóricamente, a ofrecer una serie de medidas de protección, de respuestas o no. Por lo tanto, tiene importancia. Y en la práctica ya veremos que esto luego no está tan claro y nos da muchos problemas. Bueno, víctima de trata es quien ha sufrido el delito. Ya lo hemos dicho, acciones, medios, fines, esos que hablábamos antes. Quien ha sufrido esas acciones, esos medios o esos fines es una víctima de trata. Y por lo tanto esto es un concepto jurídico legal, objetivo, ¿vale? No es una valoración mía subjetiva, no es que yo opino, no es que yo vea o no vea, es que si hay unas acciones, hay unos medios y hay una finalidad y tengo delante a la persona y reconozco que ella ha pasado por eso, es una víctima de trata. Y víctima es con independencia de que llegue a interponer una denuncia o no. ¿Vale? Esto es importante también porque nos habla de desde qué momento se tienen que activar medidas de protección o la respuesta del Estado. ¿Solo a partir de que, por ejemplo, la víctima ponga una denuncia? No, desde antes, porque la persona es víctima desde antes de interponer la denuncia. Esto no, además está recogido clarísimamente en el convenio del Consejo de Europa, que es nuestro convenio internacional de referencia. Pero profundizando un poquito más, ¿no? Esto es como ir acercando la lupa. Víctima de trata es, sea cual sea el sector de explotación, o sea, haya sufrido la explotación en el sector que sea. Esto también a veces se nos olvida, y en España, de hecho, todavía esto no está garantizado. Hay un enfoque mucho más desarrollado, mucho más sensible cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual que cuando hablamos de trata para otros fines de explotación. Pero la víctima es igualmente víctima, sea cual sea el sector de explotación. Interesante también, basta simplemente con que se haya producido la finalidad, la intención, o sea, el captar a alguien por medio de unos elementos de coacción con la finalidad, con la intención de someter la explotación, aunque esa explotación no haya llegado a ser efectiva. No hace falta que la explotación haya llegado a ser efectiva y real para que se produzca el delito de trata. Esto es lo que jurídicamente se llama delito de consumación anticipada. Para que se consume el delito, para que tenga lugar legalmente, jurídicamente, no es necesario que la explotación realmente haya llegado a ocurrir. Esto con un ejemplo yo creo que se entiende fácilmente. Una mujer, como casos reales que hemos tenido, una mujer que llegue al aeropuerto de Barajas habiendo sido captada, por ejemplo, en su país, engañada y con la finalidad de someter la explotación sexual o de otro tipo en España. Esa mujer llega a Barajas y en el control de frontera no la dejan entrar por cualquier cosa, empiezan a entrevistarse con ella y ven realmente que esa persona ha sido captada por medio de engaño con la finalidad de someter la explotación en España. Aunque no haya llegado todavía a entrar en España, aunque la explotación no se haya llegado a producir realmente, efectivamente, como esa era la intención y la finalidad con la que la traían, el delito ya ha sucedido, ¿vale? No es un grado de tentativa, no es un intento, es que ya ha sucedido el delito, ¿vale? Eso tiene consecuencias tanto para los autores como para las víctimas.
con independencia de su situación administrativa. La víctima de trata, la persona víctima de trata puede ser una persona española, puede ser una persona extranjera, puede ser extranjera comunitaria y por lo tanto tener libertad de circulación en España, puede ser extranjera de un tercer país, no de la Unión Europea, y por lo tanto requerir un visado, un permiso de residencia y no tenerlo y estar en España sin papeles, ¿vale? Pero con o sin papeles igualmente es una víctima de trata. Esto también ha sido una evolución. Esto antes no se entendía así, lo vamos a ver un poquito después. Haya cruzado o no fronteras internacionales. No siempre una víctima de trata lo es habiendo sido captada desde su país, traída a España por medio de elementos delictivos con la finalidad de someter a explotación. Nosotras tenemos ahora mismo, por ejemplo, algunas situaciones en las que mujeres extranjeras estaban ya en España, habían venido a España por sus propios medios, habían llegado hace tiempo y fruto de las dificultades que hay ahora para encontrar empleo, fruto de la situación de crisis, pues alguien les ofrece un trabajo, contacta con ellas ya dentro de España, ocurriendo todo esto dentro de España, ¿no? Entonces son captadas por medio de alguno de estos elementos de coacción o de engaño con la finalidad de someterlas a explotación. Ya se han producido todos los elementos de la trata, aunque no haya habido necesidad de cruzar una frontera. ¿Vale? Y la víctima de trata es víctima con independencia de que los autores del delito haya sido una mafia, una red criminal organizada, o haya sido una persona individual quien haya cometido el delito contra ella, o haya sido un grupo no organizado. Con independencia de todo esto, la persona, si se han producido esas acciones, medios y fines, es víctima del delito de trata. Pero un pasito más. Tenemos que tener cuidado, y yo creo que esto se tiene que reflejar tanto en nuestra intervención individual como cuando hacemos planteamientos o propuestas generales. Tenemos que tener mucho cuidado con estos estereotipos, estos prejuicios que tenemos muchas veces sobre la víctima de trata, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces o bien nos empeñamos nosotros o bien se empeñan otros en cuál es el perfil de víctima de trata. Y parece que tenemos que tener un retrato robot o una ecuación matemática y entonces decir, pues la mujer víctima de trata tiene entre 18 y 20 años, es de nacionalidad nigeriana o paraguaya, tiene un nivel de formación muy bajo y no me gusta cargas familiares, hijos a su cargo o familiares dependientes en su país de origen, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces haciendo estos retratos robot dejamos fuera a muchas otras personas que también son víctimas de trata, que a lo mejor no corresponden con este patrón, ¿no? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con no estereotipar y con no fijar esto del perfil de víctima de manera que nos impida ver otras realidades, ¿no? Pero es que además también hay otro problema, que es el imaginario, la imagen que tenemos y que podemos tener y que yo creo que es, o sea, que con tranquilidad tenemos que reconocer que todas funcionamos con imágenes preconcebidas y con estereotipos, ¿no? Pues yo probablemente me imagino que una víctima de trata en principio tiene que estar hecha polvo, en principio yo me imagino que debería expresar sentimientos de pena, de vulnerabilidad, de fragilidad, de incapacidad, de pedir ayuda, ¿vale? Entonces, mucho ojo con el estereotipo que tenemos a veces sobre los comportamientos, las reacciones que tiene o no que tener una víctima, cómo tiene o no que expresar sentimientos para que a mí me encaje en mi imagen, porque es que si no me encaja en mi imagen me da igual, ¿no? Y sobre los conceptos de fortaleza y de vulnerabilidad, ¿no? Por eso tachábamos un poco la foto esta de la mujer, en este caso blanca, que me la haría la negra, pero centrarnos, ¿no?, en una única imagen de una mujer de tal color de piel, de tal nacionalidad, llorando, con un ojo morado, esto nos puede jugar malas pasadas. Bueno, terminamos la parte esta de la victimización y la víctima en ser muy conscientes de que además de esa victimización
primaria, que se produce con el delito y como consecuencia directa del delito, desafortunadamente también hay una victimización secundaria, que es la que padece la víctima y la que sufre en la interacción con los agentes del Estado, pero también con la sociedad, pero también con las organizaciones sociales. Y que esa revictimización, esa doble victimización, tiene que ver con no ser identificada, con ser utilizada o instrumentalizada, por ejemplo en los procesos penales, esto se ve mucho, ser cuestionada, ¿no? Esto pasa mucho cuando hablamos de temas de violencia de género, y lo acabamos de vivir con toda esta polémica y estas declaraciones de Toni Cantó, que se hace eco de datos que no son reales, ¿no? Siempre el cuestionamiento, la sospecha de no, esta denuncia es falsa, esto me lo está contando porque quiere papeles, esto me lo está contando porque me la quiere colar, esto siempre, y nosotros desgraciadamente esto lo vemos en la práctica muchísimo, es dudar de la víctima, sospechar de la víctima, cuestionar a la víctima, eso también es revictimización. La falta de recursos, hemos dicho que hay una responsabilidad del Estado. ¿Qué pasa cuando luego no hay recursos y no se ponen recursos a disposición de quien ha sufrido este delito para dar respuesta a sus necesidades, ¿no? Y el desequilibrio en las garantías, sobre todo en el proceso, ¿no? Esto que debemos de, por supuesto, los acusados, los imputados, los procesados en un proceso penal tienen que tener todas las garantías a su alcance, pero las víctimas también. Y ese desequilibrio en España está muy claro, ¿no? Hay líneas en el futuro un poco esperanzadoras que luego vamos a comentar, pero hoy por hoy esto es así, ¿no? Y os pongo un ejemplo muy didáctico y muy claro. Aunque en un caso de trata se aplique la ley de protección de testigos e inicialmente durante toda la fase de investigación del proceso no se conozca el nombre de la víctima, ni su domicilio, ni sus datos personales, a día de hoy en España, en la fase del juicio, al final del proceso, los acusados tienen derecho a conocer quién inició la denuncia y tienen siempre derecho a través de sus abogados de conocer la identidad de quien puso en marcha el proceso y de quien denunció. O sea que la protección a las víctimas no es una protección que se extienda a lo largo del tiempo, a lo largo de todo el proceso y durante el proceso y después del proceso, sino que es solo instrumental, útil solamente para el proceso. Es decir, yo te protejo hasta que llega el momento del juicio para que ese juicio tenga buenos resultados y tú no te vayas a echar atrás durante el proceso. Pero tu seguridad real, en el fondo, no está importando nada, porque al final del proceso todo el mundo va a saber quién denunció y va a saber tu nombre y tu apellido. Quizá el domicilio lo podemos mantener reservado y anónimo. Bueno, y la parte final de la intervención, que sería ver un poquito cuáles son los mecanismos legales que están ahora mismo en vigor en España y las dificultades en la aplicación de esos mecanismos. Yo, hasta donde me alcanza la memoria en este tema, es 1999. Yo, como estoy intentando hablar desde la experiencia, pues ese es un poco mi referente, ¿vale? El referente del proyecto cuando empezamos a trabajar en el año 99. Entonces, ¿el punto de partida cuál era? Pues el punto de partida, y además de todos y de todas, incluidas nosotras, que estábamos intentando conocer esta realidad, el desconocimiento, desde luego. ¿Hay trata en España, como nos dicen que hay en otros países europeos? Ah, pues no sabemos, pues vamos a preguntar. Y eso fue lo que hicimos, y eso fue como empezó el trabajo de campo, ¿no? Preguntando a policía, preguntando a Guardia Civil, preguntando a otras organizaciones, a Cáritas, a Cruz Roja, hablando con el Ministerio, hablando con el Instituto de la Mujer, bueno, pues viendo a ver qué pasaba, ¿no? Vamos a intentar hacer la foto. Desconocimiento, incluso negación. O sea, gente que cuando tú decías, oye, es que nos están diciendo esto, es que parece que sí que hay casos, es que parece que la policía detecta casos, pero no sabe qué hacer con ellos, no sabe cómo intervenir. Esto no ocurre en España, lo que estáis contando, esto ocurrirá en otros países, pero en España trata de personas, trata de mujeres, esto no ocurre aquí. Y la confusión, ¿no? La confusión de realidades de, bueno, pero trata ¿qué es? Pero es prostitución, pero son las que vienen en patera, pero entonces, esto que durante mucho tiempo pues fue un poco
la preocupación principal en nuestro trabajo de sensibilización, ¿no? Dar a conocer, poner encima de la mesa, visibilizar, clarificar qué es, qué no es. Y en todo este primer momento, pues en concreto, partíamos de cero, es decir, ausencia, falta de definición y de tipificación penal. No había un delito de trata en el Código Penal, no había ningún tipo de medidas de protección para víctimas de trata de seres humanos en España, no había respuesta por parte de recursos especializados, no había recursos especializados, y en aquellos recursos que atendían ya y que ya había una red importante de recursos de atención a mujeres víctimas de violencia de género, las mujeres víctimas de trata no entraban, como sigue pasando a día de hoy en muchos casos, pero vamos, no entraban claramente, no es nuestro perfil, no podemos atenderlas, no podemos mezclar a mujeres que han sufrido violencia en el ámbito de la pareja con mujeres que vienen de prostitución. No había financiación ni había líneas presupuestarias para el tema de trata. De hecho, por lo menos en nuestro caso, la primera financiación en el año 99 fue a través del programa DAFNE de lucha contra la violencia contra la mujer de la Unión Europea. Con eso fue con lo que se consiguió la primera financiación en diciembre del año 99. En España no había ninguna línea presupuestaria para ello. No había mecanismos de coordinación institucional, como iba a haber, si el problema no se reconocía, ¿no? No había, por supuesto, estrategias, ni había planes y no existía trabajo en red, de ningún tipo que pusiera de acuerdo a diferentes organizaciones. Este era el punto de partida. Yo creo que también es bueno para que cuando nos desesperamos a veces porque no todo va tan bien como querríamos y no tenemos todas las respuestas que queremos, bueno, pues que veamos también que venimos de cero, ¿no? Entonces, ver los avances también nos da fuerza. Entre el año, así a grosso modo, ¿no? Cronológicamente, entre el año 99 y el 2003, bueno, pues ya empieza a aparecer tímidamente, de forma confusa, el delito de trata o parte del delito en el Código Penal. Primero relacionado con la prostitución forzada, luego ya se va ampliando. Bueno, primera tipificación incorrecta y parcial, pero en el Código Penal. Y primeras medidas en la ley de extranjería. Luego os voy a contar un poco más de esto. Ya en diciembre del 2008 y hasta diciembre del 2012 pues se pone en marcha el primer plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En agosto de 2009 se aprueba un convenio, se ratifica y se firma y entra en vigor en España el convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata de seres humanos, que es el que os comentaba antes, y que tiene muchísima importancia porque es el primer convenio que realmente centra la lucha contra la trata en la perspectiva de derechos humanos y en los derechos de las víctimas. El enfoque, desde luego, es un enfoque novedoso y que refleja toda la evolución que ha ido habiendo en este problema, ¿no? Por eso os digo que el enfocar la trata desde ahí no es tampoco fruto de una casualidad, es fruto de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo de mucha gente, de mucha labor de sensibilización, de muchísimo trabajo de incidencia política, de convencer a los gobiernos, convencer a las delegaciones de los estados y decirles esto es muy importante, aquí es donde os tenéis que centrar, aquí es donde tenéis que enfocar la realidad. Y de este convenio del Consejo de Europa son consecuencia las reformas importantes que ha habido en España en estos últimos años, ¿vale? La reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Extranjería, como os pongo aquí, ¿no? En diciembre de 2009 entra en vigor la reforma de la Ley de Extranjería con el artículo 59 bis de forma ya mucho más completa y que introduce toda una serie de medidas de protección que estamos obligados a introducir porque hay una directiva europea anterior y porque hay un convenio del Consejo de Europa. Luego se desarrolla el reglamento y el protocolo marco de protección a víctimas.
Ahí Marcus también nos podría aportar mucho porque esto lo vivió directamente y en primera persona. Me da hasta un poco de pudor y de vergüenza hablar de esto delante de ti. Tú luego contarás también un poco de eso. Y en diciembre de 2010, por fin, se tipifica, se recoge de forma autónoma en el Código Penal el delito de trata, diferenciando la trata de seres humanos del tráfico ilícito de inmigrantes, por fin, porque hasta entonces lo teníamos todo mezclado, confuso, y recoge casi todas las finalidades de explotación de la trata, pero no todas. Entonces ahora todavía va a haber que hacer una nueva reforma del Código Penal, porque, por ejemplo, la trata con la finalidad de someter a la persona a la realización de actividades delictivas no está incluida en el Código Penal en la definición de trata, y esto estamos obligados a introducirlo por el Convenio del Consejo de Europa y sobre todo por la Directiva Europea. Es interesante, o sea, como la realidad siempre pues nos sitúa ante casos y situaciones nuevas, ¿no? En este momento en el proyecto Esperanza estamos atendiendo a 2 mujeres húngaras que fueron captadas en su país a través de internet, contactaron con un hombre que les ofreció trabajo en España, en principio para limpiar en hoteles, en hostales, un trabajo de limpieza. Vienen aquí a España y cuando llegan aquí la oferta de trabajo era falsa y la realidad a la que han estado expuestas es que esta persona les retira su documentación y con toda una serie de elementos de coacción, de amenazas, privación de libertad, las tiene encerradas durante un determinado tiempo y demás, realmente las ha traído a España para obligarlas a hacer de mulas y viajar entre Marruecos y España transportando droga. ¿Vale? Entonces es un caso clarísimo de trata. A veces se juntan varias finalidades de explotación, ¿no? En este caso está clarísimo la trata con la finalidad de utilizar a estas personas para cometer actos delictivos, ¿no? Y no está tipificado dentro de nuestro Código Penal a día de hoy. O sea, si nuestra abogada Eva y la fiscal de extranjería y los jueces quisieran imputar a esta autora, a esta persona por el delito de trata, según nuestro Código Penal no podrían hacerlo. Tendrían que tirar y utilizar otros artículos, ¿sí? Porque no está a día de hoy tipificado. Bueno, de cara sobre todo a las personas que sufren este delito, que en su inmensa mayoría sabemos que son personas extranjeras, y me voy a centrar en este caso en las extranjeras de terceros países, cómo ha ido evolucionando la respuesta, ¿no? del Estado, de la Administración. Bueno, pues en un primer lugar, como decíamos, ¿no? En el año 99, cuando no había ningún tipo de informe de esa visita, y bueno, tenemos también mucha esperanza puesta en a ver cuáles son las conclusiones y cuáles son las recomendaciones y cómo valoran que España está aplicando o no el convenio del Consejo Europeo. Ayer nos comentaban en la delegación del Gobierno para la Violencia de Género que como el plan ha terminado el 31 de diciembre, el primer plan, están justamente en la fase de evaluación del plan y cuál ha sido la ejecución y los resultados. También hay pendiente la puesta en marcha de una subcomisión en el Congreso de los Diputados, en concreto dependiente de la Comisión de Igualdad del Congreso, una subcomisión que analice y que estudie el tema de la trata, que valore también cuál es la valoración que analice la valoración del primer plan y que a partir de ahí haga propuestas y recomendaciones. En esa subcomisión está previsto que participen pues, muchos ponentes, mucha gente invitada que pueda ofrecer un análisis, una visión del tema, y ya han dicho que sí van a contar con las organizaciones para que demos nuestra opinión y aportemos nuestra valoración. Y luego el tema en concreto de la reforma del sistema sanitario, no sé si todas sabéis que, bueno, en un primer momento las víctimas de trata quedaron prácticamente excluidas del sistema sanitario, se hizo toda una labor de incidencia y de presión, se aportaron toda una serie de documentos fundamentando la necesidad de asistencia sanitaria y la obligación por parte del Estado de proveer esa asistencia sanitaria, y entonces en agosto se introdujo una excepción en la normativa que decía que aquellas víctimas de trata que tuvieran
reconocido el periodo de reflexión formalmente, podrían tener acceso al sistema de salud durante el periodo de reflexión, durante esos 30 días. Y bueno, pues claramente lo que valoramos y lo que dijimos las organizaciones fue que eso era insuficiente y que además era inaplicable, porque durante, o sea, en un plazo tan corto ni te daba tiempo a poner los mecanismos en marcha, y luego hay muchas víctimas que no les es aplicable ese periodo de reflexión formal, porque a lo mejor son ciudadanas comunitarias. Entonces, ¿qué pasa? Que eres víctima, pero eres ciudadana comunitaria, no tienes derecho a la asistencia sanitaria. Bueno, nos han comentado de la delegación de gobierno que todo esto lo han trasladado y que el Ministerio tiene en principio la idea de sacar no sé si es una instrucción o un decreto en el que se establezca una interpretación amplia de toda esta excepción de trata. Entonces se podrían incluir más víctimas en otras circunstancias de las que están ahora, ¿vale? Pero esto es un poco el panorama que tenemos ahí. Entonces cerramos con la pregunta de hoy, ¿no? De ley de víctimas de trata, qué opinamos, y simplemente pues recoger eso, ¿no? Que sigamos a lo largo del día y de la tarde pues analizando, reflexionando, valorando, opinando, negociando, primero entre nosotras, luego a lo mejor fuera, y trabajando en red pues también entre nosotras y aliándonos con quien consideremos necesario para impulsar lo que creamos necesario, si es que consideramos necesario hacer algo con este panorama, que a lo mejor consideramos que no hay que hacer nada. Todos para casa. Muchas gracias.